Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro último episodio de Hablando de lo Público. Y hoy quiero que pienses en algo. Cuando naciste, antes de que pudieras hablar, antes de que pudieras caminar, antes de que pudieras siquiera enfocar la vista, ya te habían asignado un color, rosa o azul. Y ya habían decidido si te iban a regalar muñecas o carritos. Ya habían imaginado si ibas a mandar o obedecer, si tu lugar estaba en una oficina o en una cocina. Todo eso antes de que tú pudieras elegir absolutamente nada. Pero, ¿eso es biología o es cultura? Esta pregunta tiene detrás más de 50 años de investigación académica, movimientos sociales enteros, leyes que han cambiado y es un debate que hoy sigue más vivo que nunca. Y la respuesta que le demos no es trivial. De ella depende si aceptamos que la desigualdad sea algo natural e inevitable o si entendemos que fue construida por nosotros, por la historia, por la cultura y que por lo tanto puede transformarse. Hoy vamos a hablar de género, pero no como un buzzword de redes sociales, no como un eslogan político, sino como una categoría de análisis. Por lo que te adelanto, el género es muchísimo más complejo de lo que crees. No se trata solo de hombres y mujeres, no es binario, y entenderlo cambia la forma en la que ves absolutamente todo. Vamos a empezar por lo más básico, porque si no aclaramos esto, todo lo demás se confunde. Sexo y género no son lo mismo, y esta confusión es la raíz de muchísimos malentendidos. El sexo es biología, cromosomas, XX o XY. Son hormonas, anatomía reproductiva, características sexuales secundarias, eso que el doctor observa cuando naces. El género es otra cosa completamente distinta. Es lo que la cultura hace con toda esa diferencia biológica. Es el conjunto de ideas, creencias, expectativas y reglas que cada sociedad construye a partir del hecho que existen cuerpos diferentes. Quién cocina, quién provee, quién cuida, quién manda, etc. Y hoy quiero presentarte a Marta Lamas. Es la investigadora más importante sobre género en México y una de las más reconocidas en toda América Latina. Ella, en su conferencia Claves para entender el género del 2017, nos da dos imágenes poderosas. La primera, que el género funciona como un filtro cultural. Imagínate esto, unos lentes. Te los pones al nacer y desde ese momento ves absolutamente todo a través de ellos. Esos lentes te dicen quién puede llorar y quién no, quién cuida a los hijos y quién sale a trabajar, quién tiene el derecho al espacio público y quién debería quedarse en casa. La segunda imagen es que el género es una armadura, un molde rígido que constriñe tus decisiones y oportunidades dependiendo si tienes cuerpo de mujer o de hombre. Si eres mujer, tu armadura dice, sé dulce, cuida, no alces la voz. Y si eres hombre, sé fuerte, provee, no llores, no pidas ayuda. Esas armaduras nos limitan a todos. A las mujeres les quitan oportunidades y a los hombres les prohíben la vulnerabilidad. Pero esos filtros y esas armaduras no son naturales, son culturales. ¿Cómo lo sabemos? Porque cambian según el lugar y la época. ¿Sabías que el rosa era un color masculino en Europa hasta mediados del siglo XX? Se asociaba con la fuerza de la sangre y que los tacones altos se inventaron para los hombres para montar a caballo y que en muchas culturas del sureste asiático las mujeres son las comerciantes y las que manejan el dinero. Lo que hoy nos parece natural y obvio sobre lo femenino y lo masculino es en realidad profundamente histórico y cultural. Y eso a la vez es preocupante y esperanzador, porque si el género es un acto de subversión cultural, entonces ella propone que proliferen de muchas maneras ser mujer y muchas maneras de ser hombre, y también maneras de ser que no encajen en ninguna de esas categorías. Y bien, ahora vamos a lo que casi nadie te explica bien. Porque cuando la gente dice género, muchas veces mete todo en un mismo costal. Pero el género tiene múltiples capas, múltiples dimensiones y si no los
¿Entendemos? Pues se pone complicada la cosa. Entonces, vamos una por una. La primera dimensión es la identidad de género. La identidad de género es como tú te percibes internamente. Es un sentido profundo de quién eres y aquí es donde el tema deja de ser binario. Históricamente la sociedad ha reconocido solo dos categorías, hombre y mujer. Si naciste con pene, eres hombre. Si naciste con vulva, eres mujer. Punto. Fin de la discusión. Pero la realidad es que es mucho más compleja con eso. Y las ciencias sociales, la medicina, la psicología y la propia experiencia de personas lo demuestran. ¿Cuáles son estas categorías de identidad de género que existen? Te las voy a explicar. Las personas cisgénero son aquella cuya identidad no coincide con el sexo, que las asignaron al nacer. Naciste con cuerpo de mujer y te identificas con cuerpo de mujer. Naciste con cuerpo de hombre y te identificas como hombre. La mayoría de la población cisgénero, según el índice del 2021 del INEGI, el 99.1% de la población mexicana de 15 años y más se han identificado así. Las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Una persona que nació con cuerpo de hombre, pero se identifica como mujer. Una es una mujer trans. Una persona que nació con un cuerpo de mujer, pero se identifica como hombre. Ser trans no es una enfermedad, no es una confusión, no es un capricho. Es una vivencia profunda de la identidad y todos debemos de respetarlo. Por otro lado, las personas no binarias son quienes no se identifican exclusivamente como hombre ni como mujer. Pueden sentirse como un punto intermedio en ambos o completamente fuera de esta clasificación. Es como si la sociedad te ofreciera solo dos cajones, hombre y mujer, y tú dijeras ninguno de los dos o ninguno de los dos depende del día o de mí. Las personas de género fluido son aquellas cuya identidad puede variar con el tiempo. Algunos días se sienten más cerca de lo masculino, otros de lo femenino, otros de ninguno. No es indecisión, es una forma legítima de experimentar el género. Y las personas agénero son quienes no se identifican con ningún género, simplemente no se sienten que la categoría de género les defina. ¿Y cuántas personas viven estas identidades en México? La INDICEG, que fue la primera encuesta estadísticamente representativa sobre diversidad sexual y género en nuestro país, encontró que 909,000 sí, personas se identifican como trans. Esto incluye a personas transgénero, no binarias, de género fluido, agénero y otras identidades. Son 909,000 personas que existen, que viven, que trabajan, que estudian, que aman. Una de cada 110 personas en México. Y aquí viene un dato que a mí me parece clave. El 62% de las personas trans se percató de su identidad de género antes de los 7 años, antes de la primaria, antes de saber qué es una categoría de análisis o un debate político. Lo supieron porque lo sintieron. Eso nos dice que la identidad de género no es una moda, no es una fase y no es una decisión que se toma un martes. Es una vivencia profunda que se manifiesta desde la primaria infancia. Segunda dimensión. Tenemos la expresión de género. La expresión de género es cómo te presentas ante el mundo. Tu ropa, tu corte de pelo, tu voz, tus gestos, tu nombre, tu apariencia. Y aquí hay algo fundamental que mucha gente no entiende. La expresión no define tu identidad. Un hombre puede usar falda y seguir identificándose como hombre. Una mujer puede tener pelo cortísimo y usar ropa holgada y seguir siendo mujer. Un chico puede maquillarse y eso no dice absolutamente nada sobre tu identidad de género ni sobre tu orientación sexual. La expresión es flexible, creativa y personal, pero la sociedad castiga a quienes se salen de lo esperado. Al niño que juega con muñecas le dicen, no quiero mencionar esa palabra, pero a la niña que prefiere el fútbol o al ballet le llaman, tampoco voy a mencionar esa palabra, pero muchos ya se la imaginarán. Y esos castigos sociales son parte del sistema de género
y existen para mantener a todos dentro de sus cajones asignados. Nuestra tercera dimensión son los roles de género. Los roles de género son los que la sociedad espera de ti según tu género. Que las mujeres cuiden, que los hombres proveen, que las mujeres sean dulces y los hombres duros, que las mujeres cocinen y que los hombres arreglen cosas. Estos roles son la armadura de la que habla Lamas y son los difíciles de romper porque los internalizamos desde niños. Los roles de género afectan absolutamente todo en la vida. Afectan qué estudias, cuántas veces has escuchado, la ingeniería es para hombres o enfermería es para mujeres. Afectan cuánto ganas. La brecha salarial entre hombres y mujeres existe prácticamente en todos los países del mundo. Afectan quién cuida a los hijos, quién limpia en casa, quién toma de las decisiones y quién ocupa los puestos de poder. Pero además los roles de género también limitan a los hombres. Un hombre que quiere dedicarse a la enfermería enfrenta cuestionamientos. Un padre que pide licencia de paternidad es visto con sospecha. Y un hombre que llora en público es juzgado como débil. El sistema de género nos encierra a todos en armaduras que no elegimos. Y nuestra cuarta dimensión, y esto es muy importante, es la orientación sexual hacia quienes sientes atracción romántica o sexual. Como por ejemplo, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual. Lo que necesito que quede clarísimo es esto. La orientación sexual es una cosa y la identidad de género es otra. Son dimensiones independientes. Una mujer trans puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. Un hombre cisgénero puede ser gay. La identidad es quién eres. La orientación es a quién te sientes atraído o atraída. La INDECEF encontró que 5 millones de personas en México, o sea que el 5.1% de la población de 15 años y más, se identifican como LGBT, una de cada 20 personas. No es un grupo marginal ni una excepción rara, son tus compañeros de clase, tus vecinos, tu familia. Y el 67.5% de la población tiene entre 15 y 29 años. Nuestra generación es la que más herramientas tiene para nombrarse. Sin embargo, la ENEDIS nos dice, ella documenta que estas personas enfrentan discriminación sistemática en sus entornos de día a día, en la familia, en la escuela, en el trabajo y en el espacio público. El sistema de género no solo subordina a las mujeres, castiga a cualquier persona que no se ajusta a la norma binaria y heteronormativa. Entonces, ya entendemos qué es el género y todas sus dimensiones. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo esas construcciones culturales se convierten en desigualdad concreta? ¿Cómo pasamos de los lentes que te ponen al nacer a que una mujer gane menos que un hombre y trabaje el doble sin que paguen y tengan un 70% de probabilidades de vivir violencia? La respuesta está en dos autoras y en los datos del INEGI. Por un lado, tenemos a Silvia Federici, que ella dice que el trabajo que sostiene al mundo y nadie paga. Federici, en El patriarcado del salario, demuestra algo que me parece obvio, una vez que lo entiendes, pero que casi nadie ve. La figura del ama de casa no es natural, sino que es una invención del capitalismo del siglo XIX. Ella explica cómo el sistema fue sacando a las mujeres de las fábricas y manteniéndolas en el hogar para que se encargaran gratis de criar a hijos, alimentar a obreros, cuidar enfermos, y la falta de salario no fue un olvido, fue un mecanismo de control. Sin dinero propio dependes de otro y esa dependencia te subordina. Los datos de la INUT confirman que este mecanismo sigue vigente hoy.
Las mujeres mexicanas dedican 30.8 horas semanales a trabajo doméstico no remunerado y los hombres solo dedican 11 horas, casi 3 veces menos. Y las mujeres además trabajan fuera de casa con una jornada completa, dedican encima 32 horas más o menos al hogar y con sus jornadas de 70 horas semanales. Todo ese trabajo invisible equivale al 26.3% del PIB en México, más que el comercio y más que la industria manufacturera. Y nadie lo paga. Por otro lado, tenemos a Estefanía Vela Barba, que ella en Más allá de los síntomas dice que, ¿y qué pasa con la violencia? Ella nos dice que la violencia de género no es culpa de hombres malos, sino que es el resultado de un sistema, porque los roles reproducen dependencia, la dependencia produce vulnerabilidad y la vulnerabilidad produce violencia, es como todo va en cadenita. Y eso se confirma porque el 70.1 de las por ciento de las mujeres mexicanas han vivido violencia y Querétaro, nuestro estado, es el primer lugar nacional en los últimos 12 meses con el 49.8%. Si solo castigamos al agresor, pero no tocamos la estructura que produce la violencia, los roles de género, la dependencia económica, los estereotipos, la educación sin perspectiva de género, estamos tratando la fiebre sin curar la infección. Miren cómo todo se conecta. Lamas nos da el marco. El género como filtro y armadura. La INDESEC nos muestra la diversidad real que existe. Las identidades, las expresiones y las orientaciones. Federici nos explica el mecanismo económico, el patriarcado del salario. Y Vela nos da el diagnóstico. El problema es estructural, no individual. Y sí, como lo escucharon bien, Querétaro es el primer lugar nacional en violencia contra las mujeres en los últimos 12 meses. Y no solo eso, es el tercer lugar en violencia total a lo largo de la vida de las mujeres, donde su porcentaje fue de 75.2 y es el primer lugar de violencia escolar a lo largo de la vida. Además, es el segundo lugar de violencia en pareja. Eso nunca nos lo han mostrado y nunca lo vamos a ver. Esto no es algo que se hable porque eso es algo que los periódicos omiten y nos venden a nuestro estado como un estado seguro para vivir. Pero, ¿dónde quedan todos esos mecanismos que necesitamos resolver? ¿Dónde quedan todas esas mujeres que han sufrido violencia? ¿Y por qué nadie está hablando de ello? Y por eso te invito a que tú y yo pongámonos en marcha para hablar de ello y para que esto realmente sea un tema importante que salga a la luz. Y como estudiante de RI no puedo quedarme en el análisis nacional. El género es una categoría que cruza fronteras. Primero piensen en cómo el género influye en la economía global. Las cadenas globales de cuidado son un ejemplo perfecto. Mujeres filipinas, centroamericanas, africanas que migran para cuidar hogares del norte global, mientras que dejan a sus propios hijos al cuidado de otras mujeres. Es el patriarcado del salario de Federici, pero a escala planetaria. Segundo, piensen en cómo el género influye en los conflictos armados. La violencia sexual como arma de guerra se ha documentado en la República Democrática del Congo, en Bosnia, en Ruanda. La masculinidad militarizada, la idea de que ser hombre significa ser guerrero, es lo que alimenta el reclutamiento y la perpetuación de esos conflictos. El género no solo afecta a las mujeres, también determina qué hombres van a morir en las guerras. Y tercero, piensen en las políticas, que si funcionan, los países han logrado reducir significativamente la desigualdad de género. Y esos países son, por ejemplo, Islandia, Noruega y Finlandia. No lo hicieron con más cárcel o más castigos. Lo hicieron exactamente como propone Vela Barba, transformando estructuras.
licencias parentales compartidas, obligatorias y un sistema político de cuidado infantil y educación con perspectiva de género desde preescolar. Estos países entendieron algo fundamental, que el género es una construcción cultural, tal como lo dice Lamas, y que la cultura se transforma con intervención humana, no solo con discursos o con políticas, con decisiones y con voluntad. Y voy a ser honesta. Hacer este video, pues me llevo la reflexión de que el género no es una opinión, es una estructura con identidades diversas que merecen respeto, con filtros que distorsionan cómo vemos el mundo, con armaduras que nos limitan a todos y con roles que reproducen desigualdad, con consecuencias que se miden en horas de trabajo no pagado y en porcentajes de violencia en vidas que se pierden. Entender el género, entenderlo de verdad en todas sus capas, no es solo un ejercicio académico, es un acto político, porque lo que no se nombra no se cuestiona y lo que no se cuestiona no se transforma. Gracias por llegar aquí. Todas las fuentes que utilicé están en la descripción del video. Y si algo de lo que dije te hizo pensar, cuestiónalo, investígalo y compártelo. Porque el primer paso para cambiar algo es atrevernos a verlo. Bueno, los quiero mucho y gracias por estar en Hablemos de lo Público.